Miren, en otra parte, cuando me refería al tema de las viviendas, a través de este proyecto de ley, el gobierno estaría aportando un 11% del valor total de la vivienda, que le facilitaría al adquiriente de clase media comprar una vivienda de 3.5 millones de pesos y buscar menos inicial, porque en esta disposición, a través del desarrollo del mercado de fideicomiso hipotecario, pues el Estado absorbería la parte del famoso bono ITEVIS y absorbería también el 3% del valor de su precio del impuesto a la transferencia inmobiliaria. Es así, ¿verdad? Existe un 3% para la transferencia inmobiliaria. Entre ese 8 y ese 3 hay un 11% que se deduciría de la vivienda, el precio de 3.5 o menos de 3.5 de la vivienda de bajo costo. Con el tema de la posibilidad de un dato adicional que quiero poner en el ribete ya político, se plantea que el mismo paso a la creación de empleo, la garantía para 5.000 jóvenes o para jóvenes que deben ingresar al mercado laboral, que el Estado le va a pagar 2 meses de salario, va a asumir 2 meses de salario cuando entren a una empresa, pero con el compromiso de que esa empresa pueda mantener a ese empleado, a ese joven empleado durante 2 años. Y también la transformación de la formación para que las universidades y la educación esté basada en las necesidades del empresariado. Hay que señalar en el lado político, basándonos en eso, de que me sacrificaré, haré todo lo que tenga que hacer, sacrificaré todo lo que tenga que sacrificar para servir a la patria. El aumento de salario mínimo a partir del 1 de abril tiene un efecto colateral que no quiero dejar pasar para que la gente lo entienda. Hoy por hoy las multas de tránsito están sustentadas en salarios mínimos. La violación de una luz roja en un semáforo, el uso del celular, habla de, todo el mundo se quejaba, el salario mínimo, un salario mínimo, 5.132, 35 pesos. Con este aumento del salario mínimo estatal, que pasa a ser 10.000 pesos, cualquier infracción de tránsito, la mínima va a costar 10.000 pesos, porque se habla de un salario mínimo. Así como las sentencias que se dan en los tribunales muchas veces hablan, sobre todo en el orden laboral, hablan de tantos salarios mínimos. Las multas que se ponen y las indemnizaciones y todo, habla de salario mínimo. Y eso es un efecto colateral que va a tener este aumento de salario en el sector estatal. En ese orden, si nos vamos al político, hay algo que no se ha planteado, como que no se maneja. Cuando se habla de la posible eliminación del transitorio de la Constitución para habilitar al presidente de la República de que pueda aspirar a un tercer periodo en el año 2020. Y que esto podría marcar la división del Partido de la Liberación Dominicana, y el parte del discurso al final que fue una saeta o una flecha directa a Leonel Fernández, por ahí todo se ha interpretado. Pero hay una cosa que yo quiero señalar. Supongamos, vamos a partir del supuesto de que el presidente, de que en una modificación constitucional se elimine el transitorio y que se habilite al presidente para que pueda repostularse para buscar la candidatura del PLD. Porque antes de ser candidato debe buscar la candidatura en el PLD. Y enfrentaría a los que, en este caso a Leonel Fernández, porque los otros optarían por retirarse. Pero si Leonel Fernández, que dice tener 2 millones de votos de personas que están comprometidas o para que él regrese al poder, participa de ese proceso interno, enfrentando al presidente Medina, de perder Leonel Fernández el proceso interno, no puede ir como candidato de ninguna agrupación política fuera del PLD.
O sea, lo que se estaban planteando de que Peñaguaba está armando 5 partidos, de que Leonel iría por un bloque de partidos, eso solo es posible si el presidente Leonel Fernández no participa del proceso interno del PLD. Y usted dirá, ¿por qué? Sencillo. La ley de partidos establece que después de usted participar en un proceso interno de un partido o de su organización y perder, no puede ser candidato de otra agrupación política, y eso fue el tema que se trató con el transfugismo en los partidos políticos. O sea que si Leonel va a las primarias, al proceso interno, sí pierde, entonces no podría ir por otros partidos, ni por ninguna coalición como candidato presidencial. Eso lo dice la ley de partido. Y yo no sé por qué no lo han planteado, no lo han hablado, porque eso está bastante claro en esa ley de agrupaciones, movimientos y partidos políticos. Esa es la parte política. Vamos a ver las opiniones que nos dieron con relación al discurso el doctor Negro Veras, el doctor Julián Cerulle y el presidente del Partido Reformista. Déjame decirte algo. El salario mínimo, hay 3 escalas de salarios. Hay uno más alto, uno mediano y uno el más bajo de los salarios mínimos. Hay un salario mínimo más alto que es de 15.447,60. Ese es el sector privado. Hay un mediano de 10.620 y el más bajo 9.411 en el sector privado. Sí. Ahora, para el sector público es una resolución del Ministerio de Trabajo. El que el gobierno haya aumentado ese salario mínimo al doble no quiere decir que que el aspecto legal tenga que ajustarse a eso. Siguen basándose en el salario mínimo objeto de la resolución. Sí, pero se supone que debe venir una adecuación inmediata. Bueno, sí, el Ministerio de Trabajo. Porque no puede el Ministerio mantener una resolución estableciendo un salario que no existe. El salario mínimo pasa automáticamente a ser de 10,000 pesos. Pero tiene que venir una resolución. Mientras eso se produzca, las cosas siguen así. No, porque eso va a empezar a partir del 1 de abril. Y hay otra cosa. Todo va en lo último, que es el aspecto político. Todo va a depender de la conjunción de factores. Si el presidente Medina decide que él se va a repostular y todo el mundo sabe que puede conseguir con facilidad los votos para excluir ese artículo transitorio de la Constitución, el presidente Leonel Fernández va a medir sus posibilidades y en corto tiempo él sabrá si puede ganarle o no al presidente Medina lo interno. Y si no es así, él decidiría, porque ya él habló de un grupo de apoyo llamado Convergencia Democrática. Él podría renunciar al PLD, irse con Convergencia Democrática y pedirle a los PLDistas que voten por él, porque de todas maneras ellos están garantizados en el poder con él. Pero, esa es otra posibilidad. Sí, pero no, es que eso no, yo te estoy hablando de lo legal. O sea, lo que establece, ¿qué es lo que se ve? La decisión de Leonel Fernández, en dado caso, partiendo del supuesto de que sea así, que el presidente logre quitar el transitorio, tiene que ser antes de inscribirse o antes de ir a la primaria en el PLD. Las primarias son en octubre. En octubre. O sea, si el presidente va a hablar en marzo, pero tiene abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, tienen 7 meses. No, porque las candidaturas en busca de nominaciones tienen que estar registradas en la Junta Central Electoral a más tardar, si mal no recuerdo, al cierre del mes de junio. ¿Cómo es julio? Ponle julio. O sea, estamos hablando de abril, mayo y junio, 3 meses. Pero que el presidente decida, pero Atahualpa, la última modificación constitucional la hicieron en 15 días. Pero el presidente puede decir ahora en marzo, mi sacrificio, pues los políticos no sacrifican ni la vida ni su tiempo, porque se lo dedican a la política. El sacrificio para los políticos es su reputación. Es donde ellos entienden que se sacrifican. El presidente dirá, nueva vez me voy a desmentir. Me voy a sacrificar. A mí mismo, ese será mi sacrificio, porque el país me necesita para continuar esto. El presidente tiene tiempo más que suficiente para excluir ese artículo, que lo hacen de una vez,
una convocatoria, está Pero que eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy planteando. No, lo que te quiero decir es que el presidente antes de julio puede reformar la Constitución e inscribir su candidatura. Es que no es el presidente. Eso se puede hacer mañana, pasado mañana, la semana que viene. Estoy hablando de que no se ha dicho, que se ha planteado que Leonel Fernández puede irse con una coalición de partidos. Lo que estoy diciendo es que si participa en el proceso interno, enfrentando a cualquiera, hasta que no vaya el presidente, si participa, cualquiera que participe en un proceso interno de un partido, no puede ser candidato por otro partido. Estamos de acuerdo, pero lo que te quiero decir es que el presidente Fernández entonces tiene la oportunidad de medir, antes de la presentación de candidaturas o antes de que él se embarque en un proceso interno en su partido, de decir, bueno, no le gano al presidente Medina. A lo interno, y a lo interno, me voy con la convergencia democrática. Pero eso es antes de inscribir la candidatura. Ah, pues claro, te estoy diciendo que es antes de inscribir. No, porque la ley de partidos también establece que usted debe estar inscrito, si mal no recuerdo, 1 año antes de participar en un proceso interno de un partido. Hay que revisar, pues no conozco esa ley al dedillo. Pues búscala por ese lado. Si es así, entonces el presidente Leonel Fernández va a tener que enfrentar al presidente Medina si él se decide. Por eso digo que no se ha bailoteado y lo que se ha planteado, bueno, no hay marcha atrás. Si no es con este, nos vamos con aquellos. No. Si usted participa, no puede ir con nadie. Y eso tiene que estar inscrito en julio, en la Junta Central Electoral. Todos los que van a participar en el proceso interno de los partidos políticos. Pero hay otros aspectos del discurso que lo tocaremos más adelante, y las opiniones también. Sí, que hay que oírlas. Vamos a oír las opiniones después de la pausa. Sí, porque me están atacando.